Hola, bienvenidos a Sanar con Arte. Este podcast es presentado por Sanarte, creador de programas para la salud a través del arte. En este primer episodio hablaremos sobre la música y el cerebro con el Dr. Martín Gavidia, médico neurólogo egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesor universitario, investigador y apasionado por la música. Convencido de los beneficios del arte, la música, la danza y el canto en el bienestar de las personas y en particular de su aporte para los pacientes con diversas condiciones de salud como enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, enfermedades pulmonares y emocionales. Bienvenido, Dr. Gavidia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a compartir sobre este tema. Cuéntenos, por favor, sobre su experiencia personal con la música. Sí, mira, cada persona tiene una experiencia desde muy niño con la música, de una u otra forma. Yo tuve una oportunidad que pienso que por algún motivo se me dio en un momento, espacio de mi vida. Y es que más o menos a los 9 años de edad, estando en la misa y escuchando la invitación de un sacerdote que después vino a ser muy amigo de nosotros y la familia, el padre Enrique Hernández, él invitaba a los niños a un curso de guitarra. Yo nunca había tocado guitarra, nunca había estado muy ligado a la música, pero ese inicio, esa chispa, ese encuentro con la música, creo que me marcó después en el resto de mi vida en este aspecto. Comencé a practicar guitarra, a estudiar un poco de música, y conforme iba avanzando en lo que nos iba enseñando el padre, después comenzamos a estudiar, comenzó a enseñarnos otros instrumentos como piano y el acordeón. Y yo iba disfrutando de cada uno, iba descubriendo que podía elaborar, hacer música con mis dedos. Ahora entiendo que no eran solo mis dedos, eran mi memoria, la digitación, la coordinación, el uso de las dos manos, la lectura de la partitura. Era mucho más que en ese momento yo no me daba, pero lo estaba aprendiendo intuitivamente y con mucho gusto, ¿no? En algún momento estudié becado en el Instituto Nacional de Cultura, guitarra también, de manera que fui creciendo en este mundo musical y teniendo estas experiencias tan profundas que se detuvieron de alguna forma cuando yo comencé a estudiar medicina. Sin embargo, curiosamente, al estudiar neurología y tener como especialidad esta rama de la medicina, pude comprender un poco mejor lo que significaba la música y el cerebro, ¿no? Y la maravilla, en verdad, que significa que uno puede escuchar y tener activación de una u otra área del cerebro, llamémosle las áreas auditivas, la memoria, los recuerdos, la coordinación, la imaginación, porque si en un momento a uno se le ocurre crear una música, esa creación parte del cerebro y la creación incluso parte principalmente de niveles del cerebro, los cuales no tiene la imaginación musical, ¿no? Como que también, por ejemplo, la experiencia de escuchar una música y saber o intuir en qué notas y qué acordes estaban interviniendo. Entonces, toda esta experiencia, en verdad, ha sido, para mí lo es hasta ahora, aunque hago música en forma aficionada y cuando los tiempos me dan, pero son experiencias muy sui generis y muy profundas, creo, a la vez, ¿no? Sí, eso es una oportunidad que he tenido en la vida.
¿Cuál diría usted que son la importancia y los beneficios de la música en el desarrollo del cerebro? Uno es, primero es entender que el cerebro se sigue formando, a pesar que el niño, el bebé ya nació y es lactante y es infante, sigue teniendo un proceso de maduración y de conexión de redes y de crecimiento, inclusive físicamente, no solo funcional, sino en redes y en crecimiento de neuronas. Entonces, en ese sentido, todo lo que pueda estimular a un niño en sus diferentes áreas a nivel del sistema nervioso va a ser positivo. Y concretamente la música lo es. La música permite uno de mejorar, desarrollar aspectos de la parte auditiva propiamente, pero también desarrollar aspectos de imaginación, de coordinación, concentración. Y estamos hablando de la música que puede escuchar un niño o un lactante cuando se le pone música que tiene que ser también un poco adecuada para la edad, no muy compleja, pero orquestación simple, de Chopin por ejemplo. eh, pero además, si a un niño se le favorece, se le hace descubrir el gusto por la música, si se le hace sentir el beneficio de la música y un niño puede practicar un instrumento o alguna disciplina vinculada a la música, como el canto, entonces esto va a tener mucho más beneficios, comenzando por los temas de disciplina, porque cuando uno estudia música tiene que llevar cierta disciplina en el estudio y en la práctica, pero además por el desarrollo mismo que esto involucra en las redes cerebrales, neuronales, el hecho de desarrollar, por ejemplo, un instrumento, pongamos el piano, en el cual hay que tocar con ambas manos. Por lo tanto, tengo que desarrollar habilidades motoras en ambos hemisferios y tengo que desarrollar habilidades de tipo de coordinación en ambos hemisferios. Y si tengo que leer una partitura, involucro también aspectos de planificación y organización de esa actividad que estoy desarrollando en ese momento. Entonces son cientos de miles de conexiones que se activan en la práctica de un instrumento de este tipo, por poner un ejemplo. Cada instrumento tiene sus particularidades, ¿no? La guitarra, el violín, el cello, etcétera, el acordeón. Entonces, el favorecer en los niños la práctica de la música les ayuda en todos estos aspectos: disciplina emocional, psíquico, capacidad de organización, concentración, coordinación. Entonces no hay duda que la música tiene un beneficio para los niños. De pronto el quid del tema está en hacer que un niño se interese por la música, que a un niño le guste la música. Habrán algunos niños que de pronto no le guste la música, pero yo creo que cuando a un niño se le estimula y se le ayuda en este aspecto, a la mayoría de niños le va a gustar algún tipo de instrumento, desde percusión hasta instrumentos de viento o de digitación. La música sin duda tiene un beneficio para el desarrollo de los niños. Doctor, ¿podría explicarnos el efecto de la música en las conexiones cerebrales y cómo mejoran problemas neurológicos como la concentración o la memoria? La música ha sido estudiada y hay una serie de datos muy interesantes que se han encontrado. Por ejemplo, cuando una persona comienza a escuchar una canción o una obra musical, ciertamente las primeras áreas que se activan vienen a ser las áreas primarias de la audición, pero a su vez comienzan a activarse por conexión otras áreas del sistema nervioso. Por ejemplo, la memoria, por ejemplo, el lenguaje, por ejemplo, la coordinación. Una de esas áreas que también se estimula y se activan en forma coordinada y en paralelo es el área afectiva o emocional. Entonces, cuando queremos hacer o utilizar alguna herramienta que estimule las redes cerebrales, neuronales, de esas funciones, una muy buena estrategia
es valernos de la música. La música, en ese sentido, en pacientes que tienen problemas de lenguaje o problemas motores o problemas emocionales, pues les brinda la oportunidad de estimular esas redes y favorecer de alguna forma, y esto en forma complementaria a todo un tratamiento que debe llevarse en los casos en los pacientes que tienen enfermedades neurológicas. Además, el otro beneficio de la música es que permite a las personas eh, traducir, exteriorizar sus sentimientos. Entonces, hay pacientes a quienes les cuesta mucho exteriorizar sentimientos tanto de alegría como también de tristeza. Sin embargo, a través de la música esto puede ser expresado y esto tiene un beneficio principalmente en el área emocional, psíquica. Explíquenos, por favor, cómo las diferentes manifestaciones artísticas, la música, la danza o el canto, impactan en la calidad de vida de los pacientes neurológicos. En pacientes con enfermedades neurológicas se ha estudiado y ensayado en diferentes condiciones el uso de la música o de la cantoterapia o de la danza, por ejemplo, para favorecer la recuperación o el restablecimiento de aquellas redes o aquellas áreas que hayan sido dañados. Entonces, por ejemplo, en pacientes que han tenido un ataque cerebral y quedaron con dificultad para coordinación, para tener la coordinación de sus extremidades, de un segmento o de un lado del cuerpo, o pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que tienen uno de los problemas principales, los problemas de torpeza motora, rigidez, temblor, o los pacientes que tienen también afectaciones cognitivas, como la enfermedad de Alzheimer. Entonces, para cada una de estas condiciones hay beneficios que puede brindar estas disciplinas, tanto la música escuchada, el canto, la danza, incluso la ejecución de un instrumento, ¿no? Cuando se hace, por ejemplo, musicoterapia con pacientes, se utilizan instrumentos sencillos de percusión, como el tambor, como el cajón o la clave, o también se utilizan instrumentos como por ejemplo el triángulo o la pandereta. Entonces todo esto lleva no solo a la expresión emocional en ese momento vinculado a la música, sino al desarrollo o la recuperación de esas redes que han sido afectadas en cada una de estas diferentes patologías. Entiéndase que esta condición de brindar o favorecer con la música la recuperación de los pacientes es complementaria a todos los tratamientos que tiene que además llevar el paciente. No reemplaza un tratamiento farmacológico o de rehabilitación de otras áreas, pero es muy buena en aspectos de complementar y estimular el sistema nervioso para favorecer más aún la recuperación o la rehabilitación. Por ejemplo, en enfermedades con compromiso de los músculos respiratorios o de la fuerza de las extremidades, incluyendo los músculos respiratorios, la cantoterapia también ha demostrado un beneficio en mejorar la performance de estos pacientes en las funciones ventilatorias, ¿no? Y así por el estilo. Cada una de las disciplinas de arte o de música que puede ejercer puede ser más beneficioso para una u otra condición de enfermedad diferente, ¿no? Finalmente, ¿nos podría describir cuál es el efecto terapéutico emocional de la música? Cuando una persona, cuando cada uno de nosotros tiene experiencias, vivencias musicales, van siendo guardadas y va generando una memoria musical que data desde sus primeros años de vida hasta los momentos actuales. Esta memoria musical va unida a los hechos de su historia personal de esa persona. Entonces hay música que es posible que estimule en una persona los recuerdos efectivamente de su infancia o de 20 años atrás o hace 5 años, y esos recuerdos pueden ser utilizados para favorecer
estimular justamente esas funciones en cuanto a memoria y el aprendizaje emocional. Como mencioné también, la música permite a las personas expresar, traducir sus sentimientos. Y hay personas, ya sea por sus características personales, emocionales, de personalidad, o por condiciones de enfermedad, que no pueden traducir, no pueden expresar sus sentimientos entre tristezas, angustias o alegría. Pues la música puede permitir que estas personas traduzcan y saquen de su interior estos sentimientos y de esa forma favorecer, contribuir a un tratamiento o una mejora en aspectos emocionales, finalmente en calidad de vida. ¿Nos podría contar alguna experiencia de un paciente suyo que haya visto el efecto de la música en su recuperación? Sí, hay la grata sorpresa de observar cómo algunos pacientes se recuperaban con toda una serie de cuidados, ciertamente, desde los nutricionales, farmacológicos, rehabilitación, pero entre ellos la música y la danza. Por ejemplo, me viene a la mente, a la memoria, un paciente que tuvo una ruptura de un aneurisma cerebral y que quedó sumamente afectado, se recuperó, sobrevivió, pero quedó con mucho déficit en funciones de lenguaje y movimiento del lado derecho del cuerpo, postrado, sin poder levantarse. Pues la familia puso mucho empuje en su cuidado, la medicación, la rehabilitación, y uno de los aspectos que siempre conversábamos con la familia, con su esposa, este paciente, era el ponerle música que le gustase a él, que tratara de evocarle o jalarle el canto y música que pudiera él disfrutar de bailar o de moverse con la música. Esto fue teniendo un efecto poco a poco, fue progresivo. Al principio el paciente básicamente movía la mano al ritmo de la música que escuchaba, movía el pie al ritmo de la música, pero conforme se fue recuperando poco a poco, llegó al punto que inclusive ya habiendo recuperado su capacidad de ponerse de pie con ayuda, ya comenzó a bailar. Entonces le ponían su música que usualmente le gustaba bailar, no recuerdo exactamente, probablemente boleros o algo así, y bailaba con su esposa y eso tenía un beneficio evidente junto con todos los cuidados en seguir recuperando las funciones motoras, la coordinación y el lenguaje inclusive. El paciente comenzó a tener evocación verbal, fluencia verbal, comenzó a tener también comprensión de comandos y a tener cada vez más autosuficiencia en varias actividades de sus actividades personales, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante, muy bonito de recuperación de este caso, este paciente. Otro caso que me viene a la mente es una paciente que tiene una enfermedad muscular con debilidad neuromuscular, con una debilidad en cuatro extremidades importante, al punto que ya tiene cierto grado de dificultad para respirar. Pues con la cantoterapia mejoraron, yo diría puntualmente, dos aspectos de esta paciente. Mejoró uno, la función respiratoria, comenzó a tener mejor fuerza en su caja torácica y en sus músculos respiratorios. Y lo otro interesante que mejoró fue la parte emocional. La ansiedad que esta paciente naturalmente estaba desarrollando comenzó a controlarse mucho mejor con la técnica de la cantoterapia. Esos son dos ejemplos de diferentes patologías neurológicas en las cuales creo que la música ha contribuido en los cuidados y mejoras, recuperación de estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Gavidia, por su tiempo para esta entrevista. Las gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir un tema tan interesante, tan placentero y tan importante para la población en general, el saber que hay estas herramientas de beneficio y para los pacientes en particular. Muchas gracias a Sanarte, a ti Sandra, a Milagros y a Jimena por todo el empuje que están poniendo para llevar a cabo este gran proyecto.
recuerden que tienen en la música una gran herramienta para sentirse mejor, para desarrollarse mejor y para recuperarse en los casos neurológicos o médicos. Gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que les haya gustado y lo compartan con su familia y amigos. Nos encuentran en Facebook como @arteparasalud y en Instagram como @sanarte_Perú. Cuídense mucho y hasta pronto.